Carla Elida Palacios, directora del Departamento de Posgrados, Gabriela Alcuri, directora de la Cátedra Permanente de Antropología, Alejandro Vázquez Estrada, conferencista invitado. Hacemos extensivo este saludo a autoridades, profesores, personal administrativo, queridos estudiantes de nuestra comunidad universitaria y a todos quienes hoy nos acompañan. Les recordamos también que les esperamos esta semana del 6 al 10 de noviembre en el ciclo de conferencias. Esta información la pueden ver más a detalle, la pueden encontrar en nuestras redes sociales de la facultad y de la Escuela de Antropología. Para iniciar este evento importante, vamos a escuchar las palabras de bienvenida de Carlos Guevara, decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Ante todo, un saludo cordial de nuestro rector, el profesor Francisco Salgado, quien me ha pedido que les exprese la bienvenida a todos ustedes a este ciclo de conferencias. Realmente para la Facultad de Filosofía, para la carrera de Antropología y para la propia universidad, esta semana es una semana de júbilo por la presencia del doctor Alejandro Vázquez Estrada, distinguido profesor de la Universidad de Querétaro de México. Y más aún cuando su presencia va a significar el que nos pueda transmitir sus conocimientos, el que nos pueda dar un poco de luz en el tema de la antropología, porque esta semana la dedicaremos íntegramente a reflexionar sobre algunas temáticas. Empezaremos el día de hoy con patrimonio y turismo, una relación delicada. En la actualidad, las políticas vinculadas con el desarrollo económico ligado al turismo han acelerado un proceso de deterioro de aquello considerado como patrimonio. Será la reflexión sobre aquello. El día de mañana sobre naturaleza y cultura, teniendo presente que el ser humano es el centro de la discusión de la antropología. Y es importante tener presente las discusiones que han dado sustento a cuestionar las fronteras del mundo de lo natural y lo cultural. En este breve recorrido que hará el profesor, se verán los principales debates que están a su alrededor. El día miércoles realmente tendremos una doble celebración, la presentación del libro y la charla sobre etnografía y trabajo de campo, la identidad de la antropología. Gabriel Alcuri dice claramente que podremos afirmar que desde la aparición centenaria de los argonautas del Pacífico Occidental hace más de 101 años, la etnografía y el trabajo de campo han modificado de modo amplio y profundo sus formas de registro y análisis. El día jueves, casas, plazas y ciudades será un verdadero diálogo entre la antropología y la arquitectura. Y se hablará y se reflexionará precisamente sobre el espacio, que ha sido uno de los debates interdisciplinarios que se encuentra en los planteamientos de conocimiento de frontera, modos de ensanchar sus posibilidades de comprensión. Y en este ámbito, la antropología y la arquitectura son dos disciplinas que desde diferentes narrativas, sin embargo, se encuentran para potenciar estos espacios. Y sin duda se cerrará con broche de oro este ciclo de conferencias, cuando el día viernes se reflexione sobre la dimensión simbólica de la cultura y las herramientas para su análisis. Una de las principales corrientes de la antropología observa en la dimensión simbólica un modo de comprensión de los fenómenos culturales, las identidades y las alteridades. Vale decirles que como universidad y como facultad queremos dar la bienvenida y agradecer la presencia nuevamente del doctor Alejandro Vázquez Estrada,
y también de la Universidad de Querétaro, ya como parte de esa relación de internacionalización de nuestra universidad. Y finalmente, agradecer enormemente el gran esfuerzo de Gabriel El Juri, que ha trabajado durante todo este tiempo para hacer posible la presencia del profesor Vázquez. Entonces, creo que más que suficiente para decirles bienvenidos, y con un término que ahora se utiliza mucho, la mesa está servida para reflexionar sobre la antropología. Muchas gracias y bienvenidos. Agradecemos las palabras de nuestro señor decano. De esta manera me permito presentar a Alejandro Vázquez, conferencista invitado, para enseguida dar paso a su conferencia Patrimonio y Turismo, una relación delicada. El doctor Alejandro Vázquez Estrada cuenta con 20 años de experiencia en investigación, docencia y vinculación en antropología. Tiene estudios de pregrado en esta disciplina, con especialidad en desarrollo comunitario, ética en las investigaciones. Sus estudios de posgrado son Maestría en Gestión Integrada del Agua, Máster en Multiculturalidad y Desigualdad Social, y un doctorado en Investigación Social, Multiculturalidad y Desigualdades por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. Se ha desempeñado en distintas instancias de cultura en México, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro. Formó parte del equipo para la elaboración del expediente técnico presentado a la UNESCO de la expresión Lugares de Memoria y Tradiciones Vivas de los Pueblos Otomichichemecas de Tolima, la Peña de Bernal, guardiana de un territorio sagrado. Cuenta con más de una docena de libros publicados en editoriales nacionales e internacionales vinculadas con los temas de patrimonio, poblaciones indígenas, cultura, naturaleza y antropología de la ciudad y lo urbano. Su último libro, Cosmos y Praxis, Saberes y Aprendizajes en los Oficios en la ciudad de Querétaro, explora a partir de la etnografía los distintos modos en los cuales las personas, desde sus saberes cotidianos, construyen la ciudad. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Primero que nada, reciban un saludo todas y todos. Un agradecimiento también a esta presentación a cargo del decano, doctor Carlos Guevara, al magnífico recibimiento que he tenido de esta universidad por el señor rector, así como la maravillosa disponibilidad y compañía de la anfitriona, la doctora Gabriela El Juri. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y bueno, vamos a comenzar con una serie de conversaciones, una serie de charlas que estoy seguro que a todos nos dejarán con bastantes preguntas y ese es parte como del oficio que tendremos que ir realizando a lo largo de esta semana. Como ya ustedes lo se habrán percatado, aquel relato que voy a construir y este relato que voy a compartirles proviene de la disciplina de la antropología. Quizá muchas de ustedes en el momento que estamos hablando de antropología empiece inmediatamente a suscitarse distintos imaginarios sobre lo que es la antropología, qué hacen los antropólogos, qué hacen las antropólogas. Y en ese sentido vamos a partir del primer hecho que no hacemos lo que hace Indiana Jones, ni tampoco desenterramos huesos, ni tampoco hacemos algún tipo de estudios de criminología, sino que los antropólogos y las antropólogas tienen esta disciplina que nosotros le llamamos la ciencia de la cultura. La ciencia de la cultura, en el entendido
de cómo los individuos adentro de una sociedad van construyendo formas de relación y de significación. En este caso vamos a compartir una serie de láminas más a modo de acompañamiento que de discursos en relación a este tema que me parece fundamental para poder comprender nuestros entornos donde hoy estamos presentes. Cuando hablamos de patrimonio y turismo, una relación delicada, pues bueno, vamos a comenzar situando algunos de los elementos indispensables para la comprensión de este debate. Obviamente tendremos una gran cantidad de conceptos en relación a lo que es el patrimonio. Pero la idea de patrimonio lo vamos a conceptualizar como un concepto viajero. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es un concepto que ha sido utilizado desde distintas disciplinas, desde distintas instancias, se ha convertido en una política pública a nivel internacional desde el surgimiento de la UNESCO, y a partir de ahí vamos teniendo que patrimonio significa múltiples cosas. Y a partir de la posibilidad de poder asir un hilo conductor a nuestra conversación, vamos a tomar simple y sencillamente la definición, las definiciones que ha producido la UNESCO en materia de patrimonio. De hecho, esa no es una tarea sencilla, porque además la UNESCO en estos últimos 50 años ha generado una gran cantidad de definiciones, de caracterizaciones y de modos de comprender y acceder hacia el tema del patrimonio. Sin embargo, creo que podemos generar alguna suerte de acuerdos preliminares para tener algunas ideas básicas que puedan ir organizando nuestra discusión. La primera de ellas tiene que ver con el entender al patrimonio como algo que se valora. Me parece que esa es una primera conceptualización. Es algo a la cual se le atribuye un valor. Y en ese sentido, cuando hablamos de patrimonio, podemos nosotros asumir desde la escala micro de las personas hasta la escala macro, desde los estados-nación, o hasta la escala global, desde las políticas internacionales, que la puesta en valor de una expresión, de un objeto, de una sensación, de un paisaje, es un motor detonante para poder conversar sobre el tema del patrimonio. Entonces, vamos a asumir que es algo que se valora. Y cuando nosotros valoramos algo, entonces tendremos que tomar una decisión de qué hacer con eso que se valora. Podemos nosotros asumir que lo tenemos que conservar, que lo tenemos que difundir, que lo tenemos que investigar, o que también lo podemos desarrollar en un ámbito económico, o que también lo podemos articular a medidas de salvaguarda. Y es interesante porque justo cuando nosotros valoramos algo, entonces tendremos que decidir qué hacemos con eso que estamos valorando. A partir de allí vamos observando cómo la UNESCO va generando desde la Convención de Patrimonio Mundial, que es uno de sus primeros grandes instrumentos, fechado en 1972, por eso hablábamos ya de un poco más de 50 años de producción de conceptos ligados hacia el patrimonio. También un conjunto de acciones, porque si bien tenemos algo que le atribuimos valor, ya nos dimos cuenta que cuando se valora también se establece una posibilidad de actuar. Justo culminando la Segunda Guerra Mundial, la Organización de las Naciones Unidas fundamenta el hecho de que exista la UNESCO para que en estas catástrofes de las guerras no se pueda perder algo que sea valorado como importante. Y a partir de ahí las políticas de salvaguardia tienen que ver con cómo podemos realizar el cuidado, la conservación y el mantenimiento de algo que es importante. En esta primera edad, uno de los primeros puntos que le interesa mucho a la UNESCO es establecer criterios o lineamientos vinculados hacia el patrimonio, pero justo desde su carácter de lo tangible. Cuando hablamos de lo tangible, hablamos de lo material. Hablamos entonces en expresiones que son objetivas.
verificables, medibles, cuantificables, y es ahí donde se posicionan estas expresiones ligadas hacia los monumentos, las grandes obras, las zonas arqueológicas y los centros históricos. Algo que se puede medir, ¿verdad? Algo que es tangible, algo que además necesita de definiciones técnicas para poder ser valorado. Aquí, por ejemplo, en esta edad, oficios y profesiones como la arquitectura, la historia, la arqueología, son aquellos que van documentando y haciendo las investigaciones. Hay que caracterizar cómo están definidos en términos históricos y arquitectónicos, por ejemplo, las casonas, los templos, las plazas, todo aquello que consideramos como parte de ese legado de lo material. Entonces vamos viendo que en una primera edad esta conceptualización pues va abarcando una definición muy clara de lo que es el patrimonio cultural tangible. Sin embargo, el reto de la tangibilidad va teniendo como distintos debates en relación a nuevas conceptualizaciones y conceptualizaciones que empiezan a darse cuenta que el mundo de lo tangible existe si, solo si, los seres humanos trabajan en relación con la naturaleza. A partir de ahí, por ejemplo, un tiempo después se comienzan los debates para posicionar categorías como paisajes culturales, categorías que articulan el trabajo intrínseco entre naturaleza y cultura, entre historia, memoria, identidad y los modos cómo funciona la estructura y la lógica de un ecosistema. Los paisajes culturales entonces aparecen como una reflexión muy importante porque entonces empiezan a acercarse hacia uno de los puntos más complejos para hablar del patrimonio, que es el patrimonio cultural de lo intangible. La cultura viva, la cultura del movimiento. Como ustedes se habrán dado cuenta, estamos hablando en una primera edad de expresiones objetivas, medibles, verificables. Pero ¿qué pasa cuando la cultura se mueve? Cuando la cultura se consume, cuando la cultura se crea y se recrea. Si se van dando cuenta, vamos hablando de la cultura viva, de lo que está habitado por seres humanos. Es interesante entonces cómo a partir de estos debates el posicionamiento del patrimonio cultural intangible comienza a ser parte de estas reflexiones sobre cómo podemos conservar algo que se utiliza. Si se dan cuenta, en muchos de los espacios vinculados hacia expresiones del patrimonio cultural tangible, zonas arqueológicas, zonas de sitios y monumentos, museos, edificios históricos, ahí hay un tipo de manejo en términos de su conservación, que tiene usualmente más fines educativos y además menos interactivos para tratar de mantener cierto tipo de cuidados. En esta clase de expresiones hay estudios que justo calculan, por ejemplo, la capacidad de carga de un sitio, cuánta gente puede recibir para que tenga un tipo de práctica que no sea erosiva a la expresión, y eso lo podemos observar en distintas expresiones ligadas hacia las zonas arqueológicas, los monumentos, los edificios que además están categorizados como elementos indispensables de autenticidad histórica. Pero ¿qué pasa cuando la cultura está en movimiento? ¿Qué pasa cuando la cultura además se mueve a partir de su diversidad? De la diversidad de portadores, de la diversidad de gestores y de la diversidad de gente que considera desde un espíritu y desde una voluntad de conocimiento que es importante irnos a conocer de manera cercana. Y es ahí cuando entonces empezamos a hablar sobre estos roces muy interesantes que existen sobre el patrimonio y el turismo. No existe en este momento alguna institución de carácter cultural en el mundo que no tenga una política pública relacionada con manejo del patrimonio.
Y esas políticas públicas establecen las directrices de cómo generar prácticas que puedan ser armónicas con las expresiones, pero que al mismo tiempo puedan establecer equilibrios para un desarrollo económico. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 20 años alrededor de América Latina e Hispanoamérica con el tema del turismo? Justo se ha articulado hacia expresiones vinculadas con temas de patrimonio. A partir de la década de los 80 fuimos viendo cómo los centros históricos comenzaron a ser declarados como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Y a partir de ahí hemos visto el creciente interés de parte de la población de conocer esos lugares, de admirarlos, de vivirlos, de experimentarlos. Sin embargo, estas actividades, lo que han sucedido a lo largo del tiempo, a lo largo de una gran diversidad de experiencias, es que justo esta relación, si no se regula, si no se establecen ciertos límites, se van generando procesos erosivos tanto para una práctica como para la otra. Es interesante que hoy en día estas discusiones establecen la necesidad de mirar hacia el patrimonio no solamente como esta visión virtuosa de la conservación y el cuidado, o tampoco implica mirar únicamente al turismo como una práctica que puede ser erosiva, sino más bien tratar de densificar la mirada en ambas relaciones y poder atisbar la posibilidad de convivencia armónica. En este momento vamos a asegurar que el turismo, por supuesto, es una actividad que tiene una gran capacidad de interculturalidad. Cualquiera de ustedes que ha hecho una experiencia en relación a turismo, siempre se encuentra con el contacto de la diversidad de las culturas. Usted mismo es portador de una identidad, de una memoria que se pone en contacto con otra cultura. Si alguno de ustedes ha trabajado en el ejercicio profesional o tiene pensado el trabajo en el ejercicio profesional del turismo, se dará cuenta que las personas que trabajan en ese ámbito tienen que comprender un universo de conocimientos y saberes de la diversidad. Tienen que comprender el modo de comunicar, tienen que comprender el modo de convencer y también de producir un discurso que pueda ser asequible al visitante y al mismo tiempo equilibrado con las distintas poblaciones o los distintos entornos donde se trabaja. Es interesante entonces a partir de ahí que estas actividades ligadas hacia el tema del turismo en relación con el patrimonio pues se encuentran, y este es un ejemplo, en los centros históricos un punto de convergencia. Los centros históricos. Esta es una categoría hermosa que además es edificada no por la antropología, sino tiene que ver con la historia, con la arquitectura, con el urbanismo, con una dimensión de carácter interdisciplinario. Nosotros vamos llevando este relato desde la antropología, pero justo estableciendo la gran necesidad de articular distintas disciplinas para poder comprender de manera integral cómo se desarrolla este fenómeno. En los centros históricos se condensa la memoria. Usualmente se condensan los espacios que son el hito de alguna identidad. Ahí usualmente están los mitos de origen fundacional de una sociedad, así como también las distintas arrugas de la memoria de la vida cotidiana. Sin embargo, es también en los centros históricos y aquellos centros históricos declarados por la UNESCO donde se están convirtiendo en unos puntos de atracción hacia la oferta turística. ¿Qué pasa en un centro histórico donde más o menos hay alrededor de 200,000 habitantes y que para un fin de semana de llegada larga de turismo puede recibir la misma cantidad de visitantes o hasta el doble? Ahí es cuando empezamos a tener cierto tipo de dilemas, ¿verdad? Simple y sencillamente en uno solo. Un ejemplo, la producción de toneladas de residuos sólidos, o sea, basura. Si quieren otro,
la cantidad de agua que se utiliza. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que estos lugares que representan la memoria, la identidad y el ethos de una sociedad son maravillosos y son espacios para ser visitados. Pero sin embargo tenemos que establecer cierto tipo de lineamientos para la conservación y salvaguardia. Y eso es interesante cuando nosotros reflexionamos sobre el papel estratégico que tiene el turismo. Me parece que es súper importante la actividad turística. No vamos a decir que no es uno de los motores de desarrollo económico de los estados-nación contemporáneos. Es uno muy importante. Y es también muy importante su función en términos del objeto de la actividad turística. Hoy en día estamos viviendo un cambio de modelo, de modos de vivir la experiencia del turismo. Pasamos de un proceso de educación a un proceso de entretenimiento. ¿Se alcanzan a dar cuenta cuáles son dos conceptos muy distintos? El entretenimiento, a partir de tener experiencias sensitivas, experiencias que muchas veces tienen que ver con nuestra representación, ya no solamente en términos objetivos y físicos de la persona, sino también representaciones ligadas al mundo de lo virtual. ¿Cuántas veces no hemos visto ya en distintas experiencias vinculadas con el turismo sets para tomarnos fotografías? Sets para hacer una selfie, sets para justo etiquetar el lugar en el cual estamos. Si se van dando cuenta, vamos entonces ubicando este tipo de forma de hacer turismo hacia un punto de vista que solamente toma lo sensible de la escenografía como parte de su proceso de experiencia. ¿Qué pasaría entonces si hacemos del turismo una experiencia educativa, una experiencia ciudadana, una experiencia formativa que nos haga generar justo visitantes y turistas para que aprendan a utilizar sus residuos sólidos? Para tratar de atenuar toda esta carga que se va quedando cuando viene después un fin de semana largo. Ustedes, si luego prestan atención los lunes por la mañana al mirar al servicio de limpia después de un fin de semana largo, tiene justo que volver a reiniciar la capacidad de sanidad, la capacidad de acomodo, la capacidad de volver a la ciudad para sus habitantes. Y es interesante porque justo nos vamos a dar cuenta cómo en los centros históricos estos espacios se convierten en lugares de entretenimiento y justo de ocupación de servicios. Es interesante que vamos viendo alrededor de América Latina y Hispanoamérica cómo los centros históricos se están convirtiendo prácticamente en lugares para la visita y para la función de los usuarios. Y poco a poco están perdiendo también su capacidad de generar habitabilidad. ¿Qué es la habitabilidad? Es el modo en el cual las personas residen en un espacio, lo defienden, se organizan y también construyen colectividad. ¿Qué es lo que hemos visto a lo largo de distintos estudios sobre centros históricos en América Latina? Es como cuando estos procesos de turistificación son tan álgidos, tan fuertes y tan intensos que entonces van desplazando a la población originaria o a la población residente de esos lugares. Se convierten solamente en espacios de trabajo. En espacios de trabajo de las 10 de la mañana a las 8 de la noche. Espacios centrífugos que van justo haciendo una lógica en la cual abrimos todas las puertas a los visitantes, pero vamos cerrando poco a poco las ventanas a los residentes. Me parece que este es un punto muy interesante porque lo vamos a poder ir ubicando en el sentido de cómo múltiples expresiones, ya no solamente del patrimonio cultural tangible expresado en los centros históricos, sino también del patrimonio cultural intangible expresado en la cultura viva, van teniendo esta capacidad en la cual, a favor de un desarrollo económico,
de manera importante vamos modificando los procesos de significación de las expresiones vinculadas con el patrimonio. Aquí esta es una pequeña fotografía que quizá no sea muy legible ante ustedes. Les voy a dar algunas pistas, hay algunas personas. Es una fotografía de un panteón. En México, como en muchos lugares en América Latina, se hacen grandes festividades a razón de la memoria de los difuntos, de las ánimas, de los angelitos, de todo un conjunto de experiencias cosmogónicas alrededor de la muerte. Esto es un panteón de cualquier comunidad rural o de cualquier ciudad media que exista en nuestro país. De hecho, las festividades vinculadas con el Día de Muertos están declaradas por la UNESCO dentro de la lista de Patrimonio Cultural Intangible. ¿Qué hemos visto que ha sucedido a lo largo de este tipo de expresiones? Esta obviamente ustedes la conocen un poquito más. Siempre que pensamos en México, pensamos en todas sus articulaciones vinculadas con el mundo de la arquitectura. Y el mundo de la arquitectura prehispánica específicamente es algo que le ha dado bastante identidad a nuestra nación. Pero si se van dando cuenta, estas fotografías de estas expresiones siempre están ligadas hacia el uso de los humanos. Los espacios no están vacíos. Los espacios están en movimiento sobre el ejercicio de los humanos. ¿Qué pasa cuando entonces utilizamos al patrimonio como entretenimiento? Empezamos a generar maravillosas puestas en escena. Y eso me parece que es un dilema interesante en relación a cómo el patrimonio puede tener una cara, que esa será nuestro reto como profesionales y profesionistas, cómo el patrimonio tiene que tener una cara que puede equilibrar los significados originales de la cultura en términos de su proceso local y aquello que se convierte en un ejercicio para la experiencia turística. Tenemos una gran cantidad de experiencias que nos demuestra cómo, por medio de festivales, políticas públicas, justo empresas vinculadas al mundo de lo cultural, cuando no hay estos equilibrios, comenzamos a folclorizar nuevamente, a establecer una suerte de fetichización, o como lo que también nosotros le llamamos erosión cultural, y que únicamente la vamos proporcionando como un producto de entretenimiento. Acuérdense, ¿cuál es aquel foco que nos puede dar un carácter de una reflexión sobre el ejercicio del patrimonio? Es su función. Y si nosotros regresamos a la función educativa del turismo, podemos justo tener una visión mucho más abarcativa de lo que es el patrimonio. No sé si ustedes ubican esta fotografía de la esquina superior de esta imagen. Es una fotografía muy interesante de una película de James Bond, del agente 007. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver esas películas, justo en esa película se le pidió al gobierno de la Ciudad de México que se le apoyara para la celebración de un festival que enmarcara las celebraciones del Día de Muertos. ¿Se acuerdan de la foto anterior donde están las velas, donde están las ofrendas, donde está el cementerio? Y entonces justo se hace un gran festival en el centro histórico de la Ciudad de México, en el Zócalo, donde todo el mundo va disfrazado de calaveras. Ustedes saben que desde que se hizo esa película, año tras año, tras año, tras año, tras año, ahora se celebra el Festival de Día de Muertos de esa manera en la Ciudad de México. ¿Se han dado cuenta cómo también las tradiciones se inventan? Y cómo este tipo de tradiciones puede desplazar a otra forma de significación sobre la vida y la muerte. Este es uno de los muchos ejemplos que podríamos tener sobre la invención de la tradición en términos de la manera en la cual se vive el patrimonio y sobre todo se articula con el turismo. Si usted va a la Ciudad de México en temporada de muertos, los turoperadores siempre le van a ofrecer el paquete ligado hacia las celebraciones de Día de Muertos.
Este es uno de los edificios sublimes que puede tener la arquitectura de nuestro país, bueno, de México, la Ciudad de México, el Palacio de las Bellas Artes, que justo también se convirtió en un espacio de una celebración de un hito popular. No sé si por acá alguien conoce a un cantante mexicano como de varias generaciones, Juan Gabriel, que justo Juan Gabriel, al momento de morir, se genera un gran debate porque había la posibilidad de hacer su velación, que llegara su cuerpo al Palacio de las Bellas Artes. Un cantante popular, como nosotros lo podemos escuchar, el Palacio de las Bellas Artes, usualmente su oficio era tener prácticas musicales sinfónicas, teatro, ballet, de toda aquella cultura que es culta o que es determinada como culta, y este era el primer ícono en términos de la sociedad que ponía en debate acerca de lo que puede ser entendido como un legado en una práctica cultural. ¿Cuál fue el resultado? Que Juan Gabriel se velara en el Palacio de las Bellas Artes. ¿Por qué? Porque además fue el primer cantante popular que tuvo un gran concierto en ese palacio. El primer concierto que se abre para un estilo musical que no era aquel que dictaba la política hegemónica de la cultura. Entonces me parece que es como también interesante que todo el tiempo estamos en una permanente tensión y debate en relación a qué queremos mostrar como expresión de nuestra cultura y el modo en el cual nosotros lo significamos desde las políticas públicas. Desde aquí, bueno, vamos a ir terminando de hilvanar esta charla que, como ustedes habrán dado cuenta, podríamos conversar una gran cantidad de tiempo. Simple y sencillamente lo que estamos viendo ahora son charlas con algunos puntos de referencia para ir hilvanando una conversación. Y que justo esto que estamos viendo sobre la invención de la tradición tiene que ver con esto que señala el maestro Gilberto Jiménez. No hay tradición sin innovación, pero tampoco hay innovación sin tradición. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces nosotros tenemos una visión estática de lo que es la tradición, o muchas veces no nos importa que la tradición esté en un constante y profundo movimiento a tal grado que se reconfigure totalmente. ¿Cuáles son los puntos interesantes de estos ejemplos que hemos estado viendo? Que cuando tenemos la capacidad analítica de ver el impacto de ciertas prácticas, ya sea conservación o desarrollo económico, tenemos la posibilidad de establecer equilibrios entre la conservación y la gestión. Hoy en día esta es una de las estampas que tenemos en los distintos centros históricos declarados como Patrimonio Cultural de la Humanidad. En México tenemos 11 declaratorias de Patrimonio Cultural Intangible y tenemos alrededor de 16 declaratorias vinculadas hacia centros históricos o zonas de monumentos ligadas con centros históricos. Cuando nosotros vemos este tipo de expresiones, por ejemplo, ahorita hay una política nacional que se llama el desarrollo de turismo nupcial. Que la gente vaya a casarse a estos lugares. Y entonces se hace un paquete específico donde se le acompaña con música, con disfraces tradicionales, se va por la callejuela, ese burrito lleva tragos de tequila y entonces va toda la fiesta haciendo a modo de comparsa este acompañamiento. ¿Cuál es, por ejemplo, el papel de los tour operadores? Ahí va también la música del mariachi que no debe de fallar en la generación de estos procesos. Porque entonces, este es un lugar que se llama San Miguel de Allende, que además es un centro histórico declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad que pertenece al estado de Guanajuato, donde hay una mezcla sui generis ya de elementos culturales que no pertenecen a ese lugar. O sea, tenemos esta clase de
muñecos o monigotes o mojigangas, que ya también se llama, pero son de Oaxaca. Este burrito usualmente tiene que ver con el mezcal que se hace o en Zacatecas o en Oaxaca, la tradición del mariachi, que es sí una tradición a nivel nacional, pero tiene más su rasgo identitario en Guadalajara, Jalisco. Y vamos viendo cómo se establece un producto cultural que genera una gran experiencia. Pero se dan cuenta cómo esta gran experiencia hace toda una mezcla de tradiciones incomprensibles en términos de identidad y memoria. Podríamos generar este tipo de productos de experiencia turística, pero que tengan una lógica mucho más orgánica o endémica a las culturas propias de esos espacios, donde además los portadores se conviertan en maestros y sabedores de esa tradición y no solamente en aquellos que forman parte del elemento y la comparsa. Ya para ir terminando, solamente quisiera concluir con estas dos últimas diapositivas. Para comprender esta relación, me parece que hay que comprenderla desde dos ángulos. A mí en lo particular siempre me gusta poner preguntas hacia eso que a veces nosotros consideramos como lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo es relativo. Entonces vamos a pensar mejor en la lógica de las luces y las sombras. ¿Cuáles han sido aquellas luces que ha tenido el desarrollo de esta relación entre patrimonio y turismo? Pues obviamente es innegable que ha servido para la conservación, por supuesto. Usted no sabe la gran cantidad de millones de dólares necesarios para mantener estos edificios. Es impresionante. Son de las expresiones más caras que hay que mantenerlas, que además tienen grandes dilemas en términos arquitectónicos, como por ejemplo el hundimiento constante. Mantener esos edificios es una de las cosas más caras que representa hoy en día para el Estado. El cuidado, la investigación, hemos podido conocer un poco más acerca de ello. Hemos podido tener estudios, hemos podido tener un conjunto de investigaciones con una gran característica en términos interdisciplinarios. Hemos podido establecer cierto tipo de lineamientos para su protección y obviamente se ha acudido hacia el engrandecimiento de la divulgación y de procesos educativos. Por ejemplo, en México no existe una escuela pública que no lleve durante sus 6 años de primaria a los estudiantes al menos a una zona arqueológica fuera de su estado. Justo cuando usted hace una consulta a gente, a adolescentes o adultos, siempre te van a decir: yo conocí este lugar porque me llevó a la escuela. ¿Se da cuenta cómo en algún momento sí teníamos esta necesidad de establecer el proceso de visita, el proceso de experimentación turística con una finalidad educativa? Y que ahí hay bastantes lecciones aprendidas. Esto lo podríamos considerar como las luces. Y obviamente ustedes saben que las luces siempre tendrán su crisol de sombra. ¿Cuáles han sido? Pues obviamente tenemos espacios que han sido sobreexplotados. Sin estudios de capacidad de carga es inminente la erosión, la sobreexplotación, la pérdida, no solamente de ecosistemas, sino también, por ejemplo, de elementos sensibles como las rocas, de elementos sensibles al tema del tránsito de una gran cantidad de miles de personas que de pronto llegan a estos espacios. Estos, por ejemplo, son festivales de solsticio de primavera, cuando en nuestro país y en muchos otros, a finales del siglo pasado, se establecieron como puntos de recarga energética, ¿verdad? Las zonas arqueológicas, zonas con profundidad ancestral o hitos en el territorio como cerros, como elevaciones, se convirtieron en puntos de recarga energética. En la esquina superior de la izquierda vemos como más o menos alrededor de
80,000 personas vestidas de blanco se van a recargar energéticamente en un lugar donde tarda al menos 1 hora y media en poder estacionarse. Se tarda alrededor de 2 horas en poder hacer la fila para entrar. Y luego usted llega a ese espacio totalmente aglutinado. Muy buena manera, ¿verdad?, de cargarnos la buena energía. Esas son las ironías. Esas son las ironías en términos de cómo estos espacios, sin regulación, se convierten en una experiencia que la gente termina diciendo, yo no vuelvo aquí. Se da cuenta como una práctica no regulada generaba una experiencia mala para todos. Entonces, ¿quién pierde? Pierde el sitio, pierde la expresión, pierde el tour operador, pierde la persona que trabaja en estos lugares, pierde la institución que lo regula. Porque la gente dice, es horrible venir aquí. Hay que recordar que el turismo, obviamente, tiene que ver con la oferta y la demanda de una experiencia. Entonces, ¿qué pasa con la gente cuando se la pasa mal en esos lugares? Ya no regresa, ¿verdad? Por eso también es una relación delicada, que si no sabemos gestionar, podemos justo llevarnos tanto al patrimonio como al turismo al mismo tiempo. Obviamente la folclorización, la fetichización, la desigualdad y este proceso que le llamamos desde las ciencias sociales, la sociología, la antropología, la gentrificación, ¿no? Este proceso en el cual vamos desplazando los saberes, las prácticas, las personas originarias que manifiestan o son herederas de una expresión por sustitución de símbolos, de objetos y también de sujetos. Entonces, vamos a quedarnos con estas luces y sombras. No solamente se acuerden de las sombras, porque también siempre están las luces. Por eso es interesante poder establecer una reflexión crítica, una reflexión detallada sobre los modos en los cuales se da esta relación. Y obviamente es muy singular y es muy particular en cada uno de los contextos en los cuales se desarrolle, se estudie y también se esté activando como una política pública. Pues creo que hasta aquí hemos llegado con esta presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Una maravillosa manera de empezar este ciclo de conferencias. Yo voy a dar paso a las preguntas, no sin antes decir que estos temas que ha tocado Alejandro son como puntadas así para ir ganando. Cuando Alejandro proponía el título de esta charla, y voy a hacer un incidente conmigo misma, él ponía turismo y patrimonio una relación peligrosa. Y yo le dije, bajémosle un poquito a una relación delicada, porque es una relación compleja, es una relación delicada la del patrimonio con el turismo, con esas luces y sombras que nos dice Alejandro, ¿no? Cuando miramos la carta del turismo cultural, esa carta nos habla de que el uso del patrimonio para el turismo puede ser útil para dos cuestiones fundamentales. La una es la salvaguarda, la conservación de los patrimonios, pero también nos habla de la construcción de relaciones interculturales. Sin embargo, ejemplos hay muchos en el mundo del deterioro del patrimonio, del deterioro de los centros históricos, de los sitios, pero también procesos muy complejos que surgen de la gentrificación, de la afectación a la calidad de vida de las personas. Entonces, hoy tenemos más bien procesos contrarios a la construcción de relaciones interculturales en Venecia, en Barcelona, en Oporto, donde existe esto que ya desde varios sectores llamamos la turismofobia, ¿no? Pues, ¿cómo construir relaciones posibles? Y ese es el reto, y yo celebro que estén aquí, sobre todo estudiantes de turismo y estudiantes de esta naciente escuela que es de antropología. La Escuela de Turismo de la Universidad de La Salle, de la que también me honra ser parte, siempre está hablando más que de turismo del territorio. Y yo creo que eso es lo importante, no tanto partir del patrimonio o del turismo, sino de la construcción de los territorios y qué rol puede o no cumplir en estos espacios, tanto el patrimonio como el turismo como dispositivos, ¿no? Nos agradecemos esas puntadas que nos deja Alejandro y abrir el diálogo. Si se tienen preguntas, comentarios, son bienvenidas. Jaime, luego.
Gracias. Hola Alejandro, un gusto. Me parece muy interesante tu charla porque yo creo que sí es mucho más peligroso, o sea, el término de ser peligroso, porque suena casi hasta oxímoron, ¿no? ¿No crees que hay una relación inversamente proporcional entre el éxito turístico y el tema de una conservación responsable del patrimonio? Porque yo veo, por ejemplo, en el Perú, en el caso de Machu Picchu, una cosa es el Inti Raymi y otra cosa es Corpus Christi, ¿no? En el Inti Raymi ves personas disfrazadas de incas, haciendo unos rituales extraños, mientras que en el Corpus Christi tú ves a la gente de las propias poblaciones saliendo a bailar, ¿no? Que el problema más grande de lo que se puede ver en este caso es la folclorización, que pierden todos con la folclorización, pero en cambio la industria como turismo puede ganar mucho. Entonces, ¿cómo ves ese tema de éxito turístico versus el tema de la valoración del patrimonio, ¿no? Aquí en Cuenca una vez fui a un restaurante y me pareció extraño porque el mesero se puso a tocar la quena, tocaba el cóndor pasa, ¿qué estás haciendo? Me contaba una historia de un trago que es de los piratas, en Cuenca digo, piratas, 2500 metros de altura, ¿de qué estás hablando? ¿No? Entonces es un peligro muy fuerte este tema de la folclorización, quisiera saber tu criterio. Gaby, si quieres que se haga la otra pregunta para contestarlas en bloque. Buenos días, muchas gracias, es todo muy interesante. Mi pregunta justamente va un poco en la línea anterior respecto al proceso de innovación y que está relacionado con la parte de desarrollo económico. Claro, el sector turístico es muy dinámico, es innovador por excelencia, tratando de lograr la mejor experiencia. ¿Qué pasa? He entendido de que el tema de regulación puede impedir estas agresiones, etc. Pero la regulación está un poco reñida con la innovación, ¿no? Estamos hablando de que hay que generar economía, innovación, pero al mismo tiempo regular. Entonces estaríamos en esa contradicción. Muy bien. Buenos días. Hace un mes más o menos una emisora de Radio Reyes hizo una entrevista respecto de este tema. Yo hablé justamente de estos puntos que se están señalando en la sombra de la relación del patrimonio turístico. Y claro, los empresarios inmediatamente le dijeron que estaban en contra de la industria turística. Todo el mundo sabe, yo trabajo en este 35 años en el tema turístico y también tengo información humanística, ¿no? No podría yo estar en contra de nada de lo que sería destrucción del patrimonio tanto material como inmaterial, pero ahora uno medio ambiente. Ahora, porque se ha puesto de moda. Y ahora, este fin de semana han llegado 120.000 turistas y sobrepasa la línea de la capacidad de carga, que es 1 por cada 6 habitantes en una ciudad. Resulta ser un tema de pelea de políticos, empresarios versus conservacionistas. ¿Qué hacer? Porque obviamente la ciudad de Cuenca estaba trabajando por muchísimos años por su crecimiento turístico y económico, obviamente. El turismo hace una diversificación económica muy interesante, pero nosotros tenemos un centro histórico que es habitado. Tenemos una experiencia muy triste en lo que respecta al centro histórico de Quito y la Maxcal en Quito, en el que el patrimonio, en el caso del centro histórico, significa solamente casas vacías, o casas que están habitadas por comercios o incluso por personas que están viviendo en situaciones económicamente muy precarias. Muchas de las casas son bodegas de grandes empresarios. Y en la Mariscal, en cambio, hay un problema altísimo de generación, queremos decirlo así, de esa manera en las drogas, en el consumo de alcohol, en la existencia de casas de tolerancia, que son ya casi imposibles de trabajar. Yo tuve la oportunidad de trabajar ahí en la zonificación del espacio turístico tanto de la Mariscal como del centro histórico, y
tuve reuniones con representantes de seguridad de la capital y ellos me decían que ya es necesaria la presencia de casos de tolerancia, porque es tanta la presión que son puntos de desfogo. Y yo había analizado esto que podría ocurrir en el Centro Histórico de Cuenca y me dijeron que estoy en contra de la Eso como una reflexión. Alejandro, gracias por tu magnífica exposición. Creo que forma muy bien con todos los conceptos que venimos hablando del sector del turismo, que soy profesor del sector del turismo. Como decía Gaby, queremos siempre dar una visión mucho más territorial y mirar la dinámica del turismo. Tú lo que has comentado son cosas sumamente pertinentes. Hemos visto casos de gentrificación también en varios países. Hacemos trabajos también de ejercicios urbanos dentro del centro histórico como un elemento donde los estudiantes tienen la posibilidad de dialogar con la teoría y la práctica, ¿no? Y sabiendo que tenemos un centro histórico todavía vibrante, ¿no? En ciertas áreas todavía se logra vivir una naturalidad de que estar en un barrio como el Vado, la Convención del 45, que todavía ese patrimonio inmaterial está vivo, vigente, ¿no? Y hay una naturalidad a la hora de entender cierta dinámica. Inclusive a veces hasta hay ciertas posturas un poco del urbanismo higienista que a veces no tienen esas relaciones, ¿no? Como un artesano tiene mucha conexión con los mercados, ¿no? Es decir, o como la literalidad está sustentada en elementos como tiendas de barrio, ferreterías, zapaterías, es decir, elementos que un poco, aunando lo que dice el compañero, sacamos de la ecuación una variable que es clave, que es los políticos, ¿no? En el sentido, inclusive la política, diría yo, más claro, y en ese sentido la gentrificación puede ser hasta un tema de vaciar esa política de cuajo, porque realmente si tenemos la política como un acto colectivo y el gentrificar espacios implica también un poder de resistencia por parte de los barrios, los territorios que pueden ser portadores de esos elementos inmateriales. Y aquí viene mi pregunta, ¿qué hacemos? Yo siempre pongo dos elementos claros, ¿no? Es decir, el elemento del patrimonio y el turismo puede tener como dos caras, ¿no? Es decir, mucho dinero o falta de dinero, ¿no? Es decir, como también ese elemento hace que la gente se movilice a una actividad que le puede dar en corto plazo plata, ¿no? Y en ese sentido, pues, también viene lo otro, no sé en qué medida también la velocidad del mercado tiene mucho que ver en cómo se gestionan estos espacios. Porque sí puede haber mucha innovación, ¿no? Y aquí a lo mejor entro un poco en debate con la pregunta anterior, pero yo creería que no a cualquier precio, no a un precio donde, pues bueno, o sea, resulta que un barrio tan vivo como el Vado termina siendo teatralizado. Es decir, yo creo que ahí sí deberíamos de buscar un equilibrio, y sin duda alguna ahí la pregunta es cómo podemos mantener ese equilibrio, que realmente es lo que buscamos, pero cómo poder llegar a él. Voy a pasar un estudiante también. Perdón, te va a tocar el bloque todo. Ya está muy bien. Bueno, buenos días a todos y todas. Un saludo a Alejandro. Y bueno, mi pregunta va en referente a lo que he estado escuchando y también he analizado. Nosotros, por ejemplo, los pueblos indígenas tenemos conflictos. Justamente, claro, la UNESCO ha declarado territorio o patrimonio cultural de la humanidad, o sea, a nivel mundial, pero también, claro, hay una situación que nos ha topado a nosotros. Por ejemplo, tenemos espacios sagrados en nuestras comunidades y ahí se genera un conflicto, por ejemplo, con las entidades públicas, están los GATS, y de ahí de eso hay otro conflicto, que muchas de las veces estos espacios son privatizados. Y ahí se genera un conflicto, claro. Por ejemplo, si ese territorio es comunitario, para nosotros es bastante preocupante cuando alguien privatiza o dice, esto es mío, aquí tú no puedes pisar. O tal vez el GAR o alguna entidad pública coge ese espacio y dice, no, aquí no pueden entrar. Entonces, se ha generado un conflicto y nos ha pasado, por ejemplo, en nuestra comunidad. Yo estaba analizando, claro, es un patrimonio no tangible, pero ¿qué hacer frente a esa situación? Generar conciencia ante las autoridades que también es nuestro patrimonio para nosotros como pueblos indígenas, por lo tanto eso debería ser respetado. Muchas gracias. Paso una más.
Bien, primero quisiera felicitar por esa excelente conferencia. Gracias, Gaby, por esta invitación. Yo soy docente de las carreras de educación básica y educación especial. Y bueno, nuestra fortaleza es promover la inclusión de las personas con discapacidad, ¿no? La inclusión social. Actualmente estamos en un reto de querer innovar la formación docente y justamente de querer vincular espacios no formales en cuanto a la educación. Precisamente estamos proyectándonos con una planeación, ¿no?, de innovar la formación docente en espacios patrimoniales, en el museo. ¿Cuáles serían sus recomendaciones, sí, como primeras acciones para generar esta relación y cambiar esa visión que a veces el turismo está muy asociado a un viaje? Precisamente reflexionando, pues muchas personas piensan que no es un fin educativo, sino es un pretexto para viajar. Y mi otra pregunta sería cómo podríamos también promover ese cambio de mirada desde las personas que están vinculadas al turismo, en donde que estos espacios sean más accesibles a las personas con discapacidad. Okay. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Creo que cada una de las preguntas en sí misma es un debate con bastante textura y voy a tratar de articular alguna respuesta para darle cabida a las distintas inquietudes. Me parece que todo este debate que nosotros justo nos encargamos tanto de estudiar como de gestionar, ¿no? Porque además, si se fijan, lo interesante que tiene la práctica del turismo y del patrimonio es que al menos a la gente que estamos interesada en la formación de estudiantes o en la investigación nos pone en primera línea. Pensaba cuántas veces los periodistas nos preguntan, a los académicos, ¿es bueno o es malo? Si se fijan, creo que vamos a tratar de desmontar esos juicios, porque no vamos a poder decir qué es bueno o es malo, sino más bien es bueno o es malo a partir de qué resultados. Porque si le preguntamos a un economista una política ligada hacia el desarrollo económico de un centro histórico, pues va a ser maravilloso el turismo. Pero si le preguntamos a la persona que fue desplazada de la casa de su bisabuelo y que ahora está un Starbucks o un lugar de cafetería internacional, porque ni siquiera es una cafetería local, pues va a decir que es malísimo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el papel que tenemos nosotros desde la academia, desde la formación, desde la educación? Pues me parece que tiene que ver con tratar siempre de mirar con mucha textura cualquiera de las prácticas relacionadas. Cuando hablábamos acerca de la maldad o de la bondad, pues eso es relativo siempre a los distintos sujetos que convergen en ese hecho. Estamos hablando de, estamos hablando de empresarios, estamos hablando de habitantes, estamos hablando de habitantes desplazados, estamos hablando de turoperadores, estamos hablando de visitantes. Si se fija, cada uno tiene una intencionalidad muy distinta en el ejercicio del turismo. Pero me parece que hay tres elementos fundamentales, porque así como que terminar con esta sensación de esta imagen, pues siempre nos lleva un poquito de pesimismo. La UNESCO, dentro de los materiales que usted puede conocer en su página electrónica, tiene manuales de buenas prácticas. O sea, ¿cómo le hacen algunos lugares? Porque además no estamos inventando. Donde esta relación inversamente proporcional entre un gran desarrollo turístico genera siempre una gran erosión cultural, pudo haber sido a la inversa. Y entonces, por ejemplo, recuerdo dentro de las distintas experiencias que llama la UNESCO buenas prácticas, ¿no? Buenas prácticas para la salvaguarda del patrimonio. Hay un lugar que me parece muy interesante que se encuentra en México, en Veracruz, que es el centro de las artes indígenas del Valle de Veracruz.
Esa es una de las expresiones que además fue reconocida por la UNESCO dentro de la lista del PCI como buenas prácticas. ¿Qué sucedió ahí? Sucedieron 3 cosas que me parece que pueden ser algunas pistas. Procesos autogestivos, procesos organizativos y procesos educativos. Desde adentro, desde la gente misma que en momentos determinados se rehusó a ser disfrazada, a contar un relato que no existe, y más bien se convirtieron en promotores de la propia empresa cultural comunitaria. ¿Qué es lo que pasaba? Llegaban los turoperadores con un grupo de turistas, justo llegaban con su box lunch con plástico, tiraban, ni siquiera hacían como un proceso educativo ni experiencial, sino simple y sencillamente era un tipo de forma extractiva de hacer turismo. ¿Qué hicieron? Generaron como otras formas de experiencias para hacer turismo, otros conceptos turísticos. Y eso me parece que es muy interesante porque hemos tenido ya muy viejas recetas de hacer turismo, pero también hay muchas formas innovadoras donde el mundo de la experiencia, articulado con la pedagogía, créanme que genera otro tipo de procesos. Aprendizaje. Es muy importante tratar de desmantelar la única finalidad de entretener a vincular nuevamente con aprender. Si se fija, la idea del conocimiento en términos interculturales implica que usted puede hacer una práctica de turismo aprendiendo del otro. ¿Cuándo es cuando nosotros aprendemos del otro? Cuando lo valoramos y cuando lo reconocemos como importante. Este Centro Cultural de Prácticas Indígenas en Pantla, Veracruz, es muy interesante porque, por ejemplo, ahí usted puede aprender a tejer, puede aprender a cocinar, puede aprender a escuchar a un sabio local donde usted sabe que esa es la historia de ese pueblo y no es algo que se inventa. Usted puede aprender a hacer un instrumento musical, usted puede aprender a tener otro tipo de conocimiento. Lo que estamos viendo siempre en experiencias de buenas prácticas es cuando se ensanchan las texturas del aprendizaje. Cuando usted puede tocar, cuando usted puede oler y cuando usted puede valorar. Entonces, estas experiencias me parece que ponen también en entredicho esa relación que a veces parece como una regla inversamente proporcional. Porque créanme que ese lugar recibe una gran cantidad, una buena cantidad de visitantes, donde justo es el espacio donde la comunidad y la región y el grupo indígena decidieron que ahí es donde llegan, porque ahí es donde se les atiende, porque ahí es donde se les trata bien, porque ahí es donde justo se desarrolla este espacio. ¿Qué quiere decir toma de decisiones? A mí en lo particular siempre me ha resultado en los casos que nosotros conocemos, ¿qué pasa cuando le dejamos al libre mercado el equilibrar la oferta y la demanda en términos turísticos? Ya lo vimos en la pandemia. ¿Qué pasó con la industria turística? Casi se muere en muchos lugares. ¿Por qué? Porque le depositamos toda la política de desarrollo económico a una sola actividad con un solo perfil. ¿Cuáles fueron aquellas experiencias turísticas que sobrevivieron a la pandemia? Aquellos que apelaron a la organización, a la autogestión y a otros modos identitarios de hacer turismo. Por ejemplo, los restaurantes que comenzaron a hacer comida y llevar la comida a las casas de las personas. De esa manera fueron sobreviviendo. Entonces, me parece como un punto importante para que podamos continuar en estas reflexiones. No vamos a satanizar ni el turismo, ni tampoco vamos a virtualizar al patrimonio. Es tan peligroso virtualizar al patrimonio como satanizar al turismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos aprendiendo de aquellas experiencias donde este equilibrio es posible y siempre van teniendo como puntos de partida el ubicar a los actores que convergen y divergen en la expresión, en establecer modos endémicos de procesos de generación de regulación minúscula o de regulación indispensable y sobre todo fortalecer para las poblaciones que pueden ser
los habitantes, los residentes o los portadores, procesos autogestivos, organizativos y educativos. Me parece que cuando estamos pensando en estos tres elementos, estamos también orientando el tipo de turismo que queremos ofertar. Un turismo sin regulación en términos de una capacidad de carga obviamente es insostenible ya para ninguna expresión que exista. ¿Por qué? Porque lo que hemos observado es que cuando tenemos además ejercicios de gobernanza y ciudadanía para la toma de decisiones, es cuando además la misma gente se involucra de manera creativa en generar respuestas. Porque si no, también le dejamos toda la tarea al Estado, y el Estado usualmente tiene un conjunto de normas a partir de lineamientos. No es una sola responsabilidad del Estado, es también parte del ejercicio de la ciudadanía y la gobernanza en la toma de decisiones de cómo quiere producir sus experiencias de turismo. Me parece que cuando vamos hablando de todos estos temas, nos damos cuenta que hacer turismo también es hacer política. Nosotros mismos decidimos a dónde vamos a comer, a dónde vamos a visitar, a quién le compramos un paquete, a quién no. Y si se da cuenta, ahí podemos también en la gama de toma de decisiones decidir qué es lo que queremos consumir. Si asumimos que el turismo es política, entonces buscaríamos aquellas experiencias donde podamos aprender, a conocer, pero también a valorar las identidades otras. Ese sería un comentario muy global para las distintas preguntas y les agradezco mucho su participación y bueno, me encuentro encantado de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, agradecerle nuevamente a Alejandro, a los presentes, hay estudiantes que ya tienen que salir a otras clases. Yo no quiero despedirme sin dejar de invitarles hay muchísimas actividades esta semana. El primer ciclo de conferencias con Alejandro que hemos iniciado hoy y que vamos a estar desde el viernes, solo hoy a las 11 de la mañana. Desde mañana martes será a las 5 en diferentes espacios. Les invitamos a revisar la página y a seguir la página de Facebook de la Escuela de Antropología de la Facultad de Filosofía, donde están los lugares, el horario y las temáticas. También invitarles a una actividad que tenemos hoy de la Cátedra Permanente de la Antropología, que es una charla sobre el pensamiento quichua en las ciencias sociales con el doctor Fabián Potosí. Es hoy a las 6 de la tarde en el Auditorio de Filosofía. Síganos acompañando. Gracias y gracias, Alejandro. Encantado.